Examen departamental, clave G. Nuestra pirámide solo nos presentó esta información de la base. Las medidas de los 4 lados de la base son iguales y miden 15 centímetros. Así que, para obtener los lados de la pirámide, primeramente había que obtener las medidas de los lados en la base de la pirámide, antes de poder obtener los 2 lados. Tenemos que la altura de la pirámide es de 15 centímetros, así que las medidas de los lados deben ser mayores a esta altura, debido a que es una pirámide irregular. Así que con esto partiríamos para obtener las medidas de los lados en la base, antes de tener las medidas definitivas de los lados en la pirámide. Para obtener los lados en la base se usó en todos los casos el teorema de Pitágoras, usando como base las distancias en donde se encuentra la altura del triángulo desde la esquina de este hasta el punto en donde surge la altura. Este procedimiento se realiza con todos los lados inclinados que se encuentran en la base de la pirámide, ya que, si no se calculan todos estos lados, no podrán obtenerse las medidas reales de los 4 lados de la pirámide ya formada. Al tener las medidas de los 4 lados en la base ya pueden obtenerse todos los lados. Para ello utilizaremos nuevamente el teorema de Pitágoras. Los datos que se usaron en la obtención de cada lado fue la altura de 15 centímetros y la medida en la base correspondiente de cada lado que se obtendrá. La medida de los 4 lados de la pirámide se obtenieron de la siguiente manera. Al tener todos los lados faltantes de la pirámide se buscaron los ángulos, haciendo uso del coseno inverso en la mayoría de ocasiones. En otras simplemente se restó lo obtenido de un lado menos 90 para obtenerlo del otro lado, y menos 180 cuando ya se contaban con 2 ángulos en una cara del triángulo. En la cara ABE se puede obtener ángulos de otra cara de la pirámide a partir de otro, solo restando 90 al ángulo obtenido o aparecido anteriormente. El resto de ángulos de la cara ABE se obtuvieron de la misma manera. Ahora se obtienen los ángulos de otra cara del triángulo. Teniendo A obtenido con anterioridad, podemos sacar el ángulo de E, y al sacar D podemos sacar ese mismo ángulo en otra cara del triángulo. Al tener los ángulos anteriores se procede con los ángulos de otras de las caras de la pirámide. Al tener ya el ángulo de C, ya se puede obtener el ángulo E. Con los ángulos anteriores ya solo quedarían 2 ángulos de la cara C de E para obtener todos los ángulos de la pirámide. Con el ángulo C de la cara BCE se puede obtener el mismo ángulo en CDE. Y al tener el ángulo C en la cara CDE se puede obtener el ángulo E. Así, ya obtuvimos todos los ángulos de la pirámide. Al tener los ángulos de cada lado de la pirámide procedemos a encontrar perímetros. Para encontrar se suman simplemente las medidas de cada uno de los lados y sus caras. Primeramente se obtiene el perímetro de la cara ABCD de la base, después se continúa con la cara ABE, posteriormente se busca el perímetro en la cara BCE. Después se obtiene el perímetro de la cara CDE, la última cara, que es ADE, obtiene su perímetro de esta forma. El perímetro de toda la figura se obtiene sumando todos los lados de la pirámide. Por último, se obtendrán las áreas de las caras de los triángulos. Para su obtención se hizo uso de la ley de Hron en las 4 caras, sin contar la base. En la cara con el lado BC el área se obtuvo de esta forma. En la cara donde está DC el área se obtuvo así, y donde está D de la siguiente manera. Para calcular el área total, tuvimos que calcular el área de la base y sumarla con el área de los lados.